Ok, estamos transmitiendo nuevamente en vivo un nuevo live. Ok, hoy vamos a tener a un invitado especial. Vamos a hablar en el área gerencial para que escuchemos un poquito pues la experiencia de este experto. Vamos a esperar que esto conecte. Ok, hola TTD Variedades. Estamos ya por arrancar este nuevo live en el área gerencial para agarrar unos tips interesantes, ¿no? Todo profesional dentro de su área debe tener, pues, obviamente, un componente gerencial. En cualquier momento de nuestras vidas gerenciamos proyectos, ya sean personales, de algún emprendimiento, profesionalmente en nuestra área de experiencia. Entonces, bueno, aquí se unió nuestro amigo Robin, que es nuestro invitado el día de hoy para conversar sobre este tema. Vamos a invitarlo a que se una para conversar. Vamos a ver. Joycer, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás, Robert? Bueno, vamos a esperar que llegue un poquito el video. Estaba haciendo el opening. Ajá, ya te estoy viendo. Estamos haciendo el opening de Excelente. este nuevo live donde vamos a hablar sobre tu área de experiencia, obviamente todo lo que tiene que ver con la parte gerencial y bueno, el tema importante sobre las competencias gerenciales. Pues esto es fundamental para, para todo profesional que debe tener un componente, como siempre digo, un componente gerencial para que pueda ser un poco más fluida su profesión, su experiencia, su área laboral o de emprendimiento, inclusive dentro de proyectos personales. Entonces, ¿cómo estás, Robin? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas todo bien? Excelente, te escucho perfecto. No sé cómo me escuchas tú a mí desde allá en Panamá. Perfecto, te estoy escuchando bien, que gracias a Dios pues tenemos buen audio tuyo y es fundamental, ¿no? Para que nuestros seguidores y las personas que se vayan conectando puedan escucharte sin problema, ¿no? Entonces, bueno, Robin, Excelente. para iniciar vamos a que me comentes un poquito de quién es Robin, quién es tu persona, un poquito de tu experiencia, ¿ok? Saber qué haces, dónde andas, un poquito de ti, pues, antes de entrar en la temática. Bueno, básicamente te comento que tengo alrededor de unos 25 años trabajando en el área de gestión organizacional y como formador tengo de esos 25 años, tendré unos 20 años trabajando como formador. Me fascina todo el proceso que tenga que ver con el aprendizaje organizacional. De hecho, he tenido la oportunidad de dedicarme a registrar un poco toda esa experiencia en un libro que se llama precisamente Aprendizaje Organizacional, donde aparte de ser el marco de una de las tesis de mis estudios, lo transformé pues en un compendio de experiencias y componentes teóricos donde allí se expresa un poco lo que hemos denominado aprendizaje organizacional. Qué bueno. También, bueno, parto desde un principio, ¿no? Que nosotros aprendemos en todas partes. Y a partir de esa premisa, cuando nos enfocamos en el tema organizacional, llegamos vamos a decir, sin atajos a lo que son las competencias, que es algo que estoy seguro que les interesa mucho a las personas que se van a conectar el día de hoy. Claro que sí. He trabajado con competencias también desde hace algún tiempo y tuve la oportunidad de estar en México con el Tecnológico de Monterrey y aprendiendo de toda esa experiencia y todos esos aportes que esta gente tiene para brindarle a las personas que de alguna u otra forma quieren mejorar continuamente sus procesos de aprendizaje, que al fin y al cabo, Joycer, es lo que hacemos y lo que nos hace mejorar Así constantemente, es. el aprender, el incorporar elementos que nos permitan
aprender, aprender, por supuesto, desaprender y reaprender, que son unos procesos que desde la educación se han colado dentro de cualquier contexto, específicamente el organizacional, del cual es que vamos a hablar tú y yo por unos minutos en estos momentos. Claro que sí, no, excelente, Robin, de verdad que interesante toda tu trayectoria y en lo que estás enfocado. Creo que puedes aportar muchísimo a nuestra comunidad con tu experiencia. Y bueno, vamos entonces a conversar. Yo hice algunas inquietudes tomadas, sobre todo en la parte de las competencias gerenciales, ¿no? Que es forma parte de tu instrumento que tienes desarrollado con nosotros, ¿ok? Y vamos a darle un poquito y obviamente tú le darás toda la profundidad que quieras aportar acá. Tenemos un tiempo más o menos interesante que podemos conversar y dar esas cápsulas de conocimiento a todos los que se están conectando y los que se irán conectando en este live. Adicional, pues esto va a estar igualmente grabado y transmitido en nuestro canal de YouTube, así que el que haya podido perderse por cualquier causa este live podrá verlo posteriormente cuando guste en nuestro canal para que pueda también tener esa oportunidad de repetir y ver las veces que desee esta experiencia, ¿no? Robin, fíjate, como primer punto me gustaría rescatar acá y que nos comentes un poquito, fíjate, la temática del desarrollo de competencias gerenciales en las organizaciones que existen y las que están naciendo en un proceso de transformación que hoy en día estamos viviendo y que estamos sintiendo, por supuesto. Háblanos un poquito de ese modelo de competencia, ¿no? O sea, porque me imagino que debe existir un modelo para poder enfocarnos a nivel gerencial con las mejores prácticas para las organizaciones donde el profesional está aportando o inclusive dentro de un emprendimiento o desarrollo personal que esté ejecutando, ¿no? Claro, sí, muy bien. Antes de enterarnos, pues, que debe existir un modelo de competencias, creo que es importante también que la gente tenga claridad en lo que son realmente las competencias. Correcto. La palabra competencia es una de esas expresiones de nuestro lenguaje que tiende a confundirnos porque tiene muchos significados. Competencia para el caso de la gente que trabaja con mercado y ventas es alguien que ofrece un producto similar o un servicio que se parece muchísimo y pudiésemos estar compitiendo. Competencia en el ámbito deportivo son dos personas que tratan de alcanzar una meta y en ese proceso compiten. Correcto. En el plano, vamos a decir, jurídico, competencia es la capacidad que tiene una autoridad para decidir en un caso o en otro. En el caso que nos compete, vamos a utilizar esta palabra, se trata del conjunto de atributos que debe tener una persona para destacarse en su puesto de trabajo, para hacerlo de una manera que se distinga y que puede considerarse exitosa y contribuir a los objetivos de la organización. Así es. Allí decimos que competencia es un conjunto de elementos que van a permitir que una persona se desempeñe de una manera más que satisfactoria en su puesto de trabajo. Entonces, partiendo desde ese, vamos a decir, de esa simpleza de constructo que es la competencia, empezamos nuestra conversación. ¿Por qué? Bueno, porque la organización debe definir qué es para ellos la competencia. En mis 25 años de carrera he trabajado alrededor de 15 como consultor y lo primero que le pregunto a los empresarios cuando me dicen quiero cambiar algo es ¿qué es lo que quieres cambiar? Después que me dice qué es lo que quiere cambiar, viene con quién lo quieres cambiar. Y entonces lo más seguro es que te digan con la gente. Yo le pregunto muy bien con la gente, pero ¿qué tipo de gente es que tú quieres que te acompañe en tu organización? ¿Cuáles son esas características que debe tener esa persona? Y ahí empezamos a trabajar el tema de competencia, porque competencia no es solamente
las funciones que va a ejercer. Competencia no es solamente la responsabilidad que va a tener, competencia va más allá, tiene que ver con la tarea, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la experiencia, es decir, es bien completo este concepto. Entonces, este modelo, sabiendo esto, y que el empresario, el emprendedor, y te voy a poner dos casos para, ya que tú lo has mencionado, para llevarlos al ejemplo y que alguien se haya identificado allí. Si eres empresario, yo tengo que saber con quién quiero que me acompañe, cuáles son las características de esa persona, qué valores debe tener, qué experiencia, en qué me puede ayudar, porque muchas veces los empresarios están mal acompañados, y esto hay que decirlo. Cuando digo mal acompañados, es una forma radical de decir que podemos mejorar eso, sin embargo, en muchas ocasiones no lo saben, que eso es, vamos a decirlo, lo que hay que resolver en un principio. Así es. Luego nos ponemos en el caso del emprendedor, que debería saber qué competencias debe tener para que su emprendimiento tenga éxito. Así es. Entonces, son dos elementos bien importantes, tanto del empresario como el emprendedor, que más o menos van hacia el mismo norte, pues lograr unos objetivos de alguna u otra forma relacionados partiendo de un deseo. ¿Qué sucede? Ya cuando yo tengo esa claridad, yo creo mi modelo, y mi modelo debe estar asociado a las funciones o a los puestos de trabajo de cada organización, por muy pequeña que sea. Incluso si yo trabajo con 2 personas, yo debo tener claro qué es lo que yo quiero que hagan esas personas, en qué yo quiero que ellos crean, en qué yo creo que ellos deberían tener fortalezas, y a partir de ello creo mi modelo. Mi modelo debe estar asociado fundamentalmente a un nuevo paradigma. Recursos humanos ya no es un organismo auxiliar en una organización. Recursos humanos ahora se convierte en un socio estratégico. Recursos humanos ya no es aquel mirón de palo que colaboraba con la organización para que tuviese la gente que tenía que tener. Ahora recursos humanos se convierte en un agente de cambio y contribuye con esos procesos que realiza a la transformación de la organización. Ya recursos humanos no es solamente quien hace los pagos a través de una nómina, que eso es muy importante, obviamente. Claro. Recursos humanos ahora es un socio estratégico que va a colaborar con, obviamente, con las estrategias y con los planes de acción de la organización, porque se tiene que integrar a todos aquellos departamentos medulares de la empresa que van a permitir que los objetivos se cumplan. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo lo decide cada organización. Por supuesto que vamos a decir que hay un modelo básico, ¿no? Que es cómo se selecciona, que es lo que te decía al principio, que era lo que le mencionaba a las personas que nos están oyendo aquí por Instagram. ¿Qué es lo que a quién tú quieres? Es el proceso de captación, quise decir. Cómo ya no se utiliza el término reclutamiento, porque es un término asociado a las organizaciones militares. Correcto. Que tienen una utilidad, que yo no se las niego, pero que tienen que ser muy diferentes a las organizaciones que están en la búsqueda de la excelencia bajo unos parámetros donde se considera a la gente como algo primordial, fundamental. ¿Qué sucede? En mi modelo de competencias, al saber yo con quién quiero estar, yo sé a quién tengo que captar. Al saber yo a quién tengo que captar, yo sé a quién tengo que seleccionar. Al saber yo a quién tengo que seleccionar, ya yo tengo a la persona básica, ideal. Digo básica porque a lo mejor tiene el potencial, porque yo tengo que identificar no solamente desempeño, sino potencial. Qué posibilidades hay que se convierta en. Y tengo ya a la persona que voy a formar, a la persona que voy a evaluar, y en todo este esquema, a la persona que me va a acompañar a lograr que mi visión, mi misión, mis objetivos, todos esos, aquellos elementos que yo aspiro a que se cumplan dentro de la organización, se concreten, que es algo que a veces, aunque la organización camine, no sucede. Así es. Muy bien. No sé si me querías agregar algo. Sí, mira, magnífica tu exposición. De verdad que está bien definido todo el conjunto de integración que acabas de explicarnos. Pero me llama mucho la atención lo que comentaste al principio
y te consulto a ver qué nos dice, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, la parte del área de recursos humanos que ya pasa a dejar de ser recursos humanos y ser un socio estratégico, lo cual estoy totalmente de acuerdo y que otros facilitadores ya hemos conversado esta temática, este, dando esta veracidad, pero me llama la atención que comentas que la parte del modelo de competencias, tanto en una organización como en un emprendimiento, el emprendedor obviamente debe, creo que es el que está más claro a la hora de poder quizás captar las personas con las que quiere desarrollar ese emprendimiento, evaluar esas competencias, pero en las organizaciones creo que es un poco más difícil. Quizás esto está cambiando, tú me dirás más visión de esto, porque tú comentaste que quien toma las decisiones obviamente es el eslabón de arriba, ¿no? Los directivos, que son los que tienen la organización y dirigen esta organización con el objetivo de lograr eh, crecimiento y obviamente pues eh, eh, éxito en esos planes y en esa planificación que ellos tienen. Entonces, a veces muchos de esas personas no están claras, ¿ok? Muchas de esas personas quizás no tienen ese modelo de competencias dentro de su organización, sino que son, digamos, de una manera casados al modelo tradicional, ¿okay? Y hacen el proceso de captación o inclusive la parte gerencial la hacen en función no a la experiencia competitiva del profesional, sino lo hacen a través de otros modelos, ¿no? Entonces pienso que esta parte de organizacional es mucho más importante que la parte del emprendedor. El emprendedor yo siento que, y lo veo que lo tiene mucho más claro, pero en las organizaciones, obviamente por su formato y su esquema, pues se la ve un poco más difícil y creo que por ahí debe nacer esta cultura organizacional para que pueda adaptar este nuevo modelo y obviamente de ahí para abajo creo que fluye más la cosa. No sé si estoy alineado o si tienes otro punto que me puedas comentar. Mira, fíjate algo bien, bueno, dijiste algo, unas cuestiones muy interesantes, pero vale la pena enfocarse en algunas de ellas. La diferencia entre un emprendedor y un empresario. Básicamente, tienen, pueden tener la misma claridad, pero pueden tener la mínima claridad. Eso lo determinamos cuando conocemos a la persona. Yo trabajo con una metodología que es coaching organizacional, donde estamos obligados a indagar en el núcleo decisorio de la organización o en la persona que decide qué es lo que se quiere allí, porque básicamente tenemos que ser asertivos, trabajar con la persona precisa, de la forma adecuada, en el momento oportuno. Basándonos en esto y como trabajamos con coaching, somos bien cuidadosos en no hacer diagnósticos preliminares, porque inclusive ya se sabe pues que las organizaciones tienen mucho que ver con la personalidad de quienes hacen decisiones dentro de ellas, Así de es. quienes toman las decisiones. Y como hay personalidades, hay organizaciones que tienen sus propias personalidades también, están muy, pero muy vinculadas a la personalidad del líder, del que toma las decisiones. Pues. He tenido experiencias donde está un gerente o un director que cuando tú indagas, ese director no es el que toma las decisiones, es un socio que tiene más fuerza allí y todo lo que hagas allí que no esté conectado con ese socio que toma decisiones, no va a haber, No va a no va avanzar. a funcionar y no va a haber no va a avanzar, no va a haber ningún cambio, el cambio va a ser incompleto. Entonces, es bien subjetivo y nosotros partimos, porque yo trabajo con un equipo de la subjetividad, la intersubjetividad de las interacciones humanas, pues como las organizaciones son entes de convivencia humana, donde allí también se dan esos procesos tan interesantes que hay que comprenderlos porque son bien complejos y que desde el punto de vista administrativo
a veces nos quedamos en procesos normativos, nos quedamos en fases que tienen un principio y un fin, que cuando vamos a la realidad no le damos, vamos a decir, no tenemos la comprensión de la complejidad. Y lo digo porque yo vengo del área administrativa. Yo inicialmente estudié administración y gerencié a la antigua en los años 90 administrativamente. Claro. Y luego se me ocurrió por diferentes circunstancias estudiar educación, ciencias sociales, y empecé a verlo de manera diferente. Empecé a integrar procesos de educación a la administración, es decir, a humanizar y a entender a la organización no como un ente que buscaba objetivos, sino como un espacio donde la gente convive, y que si esa gente no está clara en lo que tiene que hacer, eso no funciona por muchos manuales que tenga, pues, y que administrativamente se maneje con procesos muy, muy precisos. Así es. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Mira, tanto el empresario como el emprendedor, es posible que lo tengan muy claro, pero es posible que no tengan nada claro, porque tengan una idea, tienen una intención, y la labor del coach organizacional, en el caso que te estoy hablando, es con unas técnicas bien específicas, bien fundamentadas, permitir que esa persona por sí misma descubra cuáles son qué es lo que tiene que iniciar dentro del punto de vista de su emprendimiento, del punto de vista de su empresa. Y esto es un proceso que lleva algo de tiempo, pero menos de lo que muchos gerentes creen, o que muchos empresarios creen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos inicialmente? Saber qué es lo que quiere la persona y hacerle ver a la persona la diferencia que está entre lo que quiere y lo que está sucediendo, y por qué lo que está sucediendo no está ocurriendo como él inicialmente lo estaba pensando. Y a partir de allí se genera un modelo donde se trabaja desde la estructura organizacional. Estamos hablando de las jerarquías, los departamentos, las relaciones que existen allí, hasta espacios que tienen que ver con algo que venimos a hablar aquí, que son las competencias blandas. ¿Cuáles son las competencias blandas? Aquellas porque yo siempre, antes de empezar un adiestramiento y una misma proceso de consultoría, empiezo a decir que en la organización existen dos dimensiones. Esto es importante que nosotros lo internalicemos. Una dimensión técnica y una dimensión relacional. La dimensión técnica es todo lo que se necesita para que la empresa funcione. En el caso de una empresa de software, la dimensión técnica es que la gente sepa programar, que la gente conozca sobre el lenguaje, que la gente tenga reconocimiento sobre el hardware también, pues. Pero la dimensión relacional es que la gente sepa de alguna forma vivir dentro del conflicto, que la gente tenga liderazgo, que la gente se comunique correctamente, que de alguna forma también puedan, dentro de ese esquema de convivencia, básicamente coexistir sin que perjudique a lo que se espera que suceda en la organización. Entonces, esas competencias son más difíciles de desarrollar que las competencias técnicas, porque ya la gente viene con las competencias técnicas y vamos a decir, yo no puedo decir lamentablemente porque de eso vivo, como dice Marta Hayes, que es uno de los referentes que nosotros utilizamos en los diferentes modelos que nosotros aplicamos, a la gente la contratan por las competencias técnicas y las despiden por falta de competencias relacionales, es decir, por falta de competencias blandas, porque generan conflictos, porque no saben trabajar en equipo, porque se comunican deficientemente, porque de alguna forma no toman decisiones, porque el liderazgo es erróneo. Entonces, escuchen la importancia que esto reviste dentro de una organización y dentro de un emprendimiento, porque cuando tú eres emprendedor, en algún momento te tienes que buscar un socio, y cuando te buscas ese socio, tienes que saber abordar los conflictos que se van a generar de esa relación. Claro. Porque el conflicto surge, aparte del conflicto interno, obviamente, a partir de que tú te encuentras con otra persona. Nosotros no podemos evitarlo, eso es algo que está allí. La teoría del conflicto moderna dice que el conflicto nunca desaparece, que tenemos que vivir dentro de él y coexistir, claro, y buscar el mínimo daño que pueda ese conflicto ocasionar. Exacto, pero fíjate algo, Roy, diste con un punto interesante, porque cuando estás captando profesionales, ¿okay? Estás captando
por experiencia técnica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sabes tú? En caso, vamos a suponer un ingeniero. Bueno, mira, yo sé tantos lenguajes, he programado esto, entonces, pero lo relacional lo estás dejando a un lado porque de repente tú estás contratando a alguien que te programe una aplicación web o un software especializado. ¿Ok? Entonces, no te interesa ningún otro tipo digamos, eh, capacitación, sino que él sepa resolver ese problema. Pero entonces tú dices, bueno, pero lo despedimos porque el tipo no tiene esas competencias blandas, ¿ok? No sabe relacionarse con las personas, no sabe escuchar, no sabe conversar a la hora de hacerle un seguimiento de lo que ha desarrollado. Entonces ahí nace ese cable pelado que dice, no, vale, esta persona no, es muy buena con lo que hace, pero no me sirve para mí porque tengo muchos inconvenientes. Entonces, eh, 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 eso es interesante porque en lo que tú estás, o lo que has desarrollado con nosotros es algo bien interesante porque haces como un match, ¿no? O sea, una integración, ¿ok? Yo siempre digo que todo profesional debe tener un componente gerencial. No podemos dejar la gerencia a un lado, no podemos dejar este espacio que venga por sí solo, por la experiencia de la universidad de la vida, como dicen por ahí. Esto tiene una base, una filosofía y hay herramientas y técnicas para poderlas desarrollar. Y acuérdate que cuando estudiamos en universidades, estudiamos nuestra carrera, pero no nos enseñan a gerenciar. Y es por eso que la experiencia cuando estamos en alguna actividad laboral, ahí comienza todo ese proceso. Entonces poder aportar, poder ayudar a ese profesional en esas experiencias, a poder gerenciar y llevar a cabo bien un proyecto o un proceso de lo que él esté trabajando, me parece súper genial, ¿no? O sea, forma parte de tu visión. Pero quisiera que nos comentaras sobre la comunicación, porque siento que todo gerente debe saber comunicarse. Y es lo que comenté hace un rato, si no sabes poder hablar, inclusive, no hablemos de hablar con un cliente, hablemos inclusive de hablar entre los pares, entre nosotros mismos dentro de la organización. Es importantísimo. Háblanos un poco de eso. Bueno, la comunicación es la base del resto de las competencias, porque si te pones a ubicar cada una de las competencias, vamos a hablar de las competencias gerenciales. Cuando hablas de abordaje del conflicto, que es una competencia fundamental, que se comprenda, primero que se comprenda qué es el conflicto, cuáles son los componentes, cuál es la diferencia entre un conflicto y un problema, porque a veces en esa confusión de términos es que generamos más conflictos o más conflicto que genera elementos que erosionan los procesos. Pues. Pero la comunicación, si tú no manejas elementos comunicacionales, en este caso organizacionales o gerenciales correctos, dentro del esquema de abordaje del conflicto vas a tener carencias. Un líder básicamente es un comunicador. Un líder busca influencia entre los grupos que de alguna forma les corresponde liderar. Y si no se comunica, no le hace clic a los equipos. Dentro de la competencia hay una que es desarrollo de personas. Pues. Un gerente tiene que desarrollar a sus personas, no solamente desarrollarla desde el punto de vista que le ubique un curso, una formación fuera de su área de trabajo o dentro de ella. También tiene que, en la cotidianidad, generar procesos de aprendizaje, y eso se logra con la comunicación. Claro. ¿Cómo vas a producir? Y con una comunicación de excelencia, con una comunicación que tenga efectividad. Es decir, la comunicación es fundamental, pues, y nosotros hacemos énfasis en eso. De hecho, hasta eso lo saben gerentes que son de la escuela vieja, pues, y es algo que es importante que tú resaltes. Pues. En una oportunidad estaba en una junta directiva de una empresa proponiéndole un proyecto precisamente de competencias,
y llegó una persona que llegó tarde y entonces comenta, ¿y dónde está la comunicación? Y yo le digo, bueno, uno de los elementos de la comunicación es ser oportuno. Y la persona había llegado tarde, y ya habíamos hablado de eso. Pero esa persona, aún dentro de la escuela vieja, preguntó, ¿y dónde está la comunicación? Porque es fundamental, es la base de todos los demás. Aquel que se comunica bien tiene una herramienta, vamos a decirlo, Claro. como que tipo llave para acceder o accesar al resto de las competencias y a muchísimas cosas más, porque aquel que se comunica correctamente desde todo punto de vista dentro de la organización y fuera de ella, siempre va a tener más oportunidades que alguna otra persona que no lo haga. Claro, pero, Sí, así que ha sido muy acertado sí, lo que comentas con respecto al tema comunicacional. exacto, pero fíjate algo, o sea, eso no quiere decir que la persona más tímida, ¿ok? Que no es extrovertido, no le gusta conversar mucho, eso no quiere decir que él no pueda llegar a gerenciar un proyecto, ¿no? O sea, es importante No, es no, importante la fíjate algo, si la comunicación, mira, si, si, el tema de la timidez y el tema de, hay mucha gente que me habla de personalidad, fíjate, y yo le digo lo siguiente, mira, a veces son etiquetas, que si eres extrovertido, que si eres introvertido, son etiquetas y nosotros estamos completamente seguros de eso y podemos rebatirlo en cualquier escenario donde podamos discutirlo de una manera abierta y con fundamento. No, es las etiquetas de introvertido, las etiquetas de tímido, son etiquetas que nosotros las tenemos que quitar porque el potencial del ser humano es de una manera pero tan expandible que eso nosotros no lo consideramos. Nosotros hemos tenido clientes, obviamente, que en un inicio tienen cierta aprensión por comunicarse por diferentes razones y cuando tú descubres la razón por la cual la persona no se comunica, se abre una puerta de posibilidades para la persona porque nosotros partimos del principio que todos podemos aprender lo que claro, tengamos que aprender. así es. En algún momento tardamos un poco más, en algún momento tardamos un poco menos. Yo no me puedo convertir en Messi jugando fútbol, Sí. pero sí, si me lo propongo en un tiempo, aún con mi edad, que tengo un poquito más de medio siglo, yo puedo llegar a un nivel, a mí, dentro de mi categoría, aceptable. Y tengo ejemplos incluso de amigos que sin conocer sin apoyarse en ningún sistema, solamente con la voluntad, han logrado eso y muchísimo más, pues. Claro. Unos reconocimientos, pero importantísimos en cuanto a su desempeño, solamente con colocarse metas. Eso sí es importante, planificarse metas, indicadores. Te voy a poner un ejemplo, pues un amigo mío que empezó a correr moto a los 40 años y decidió comprarse una moto de carrera. Disculpa acá que tengo mi perro aquí por aquí cerca, ¿no? Quiere participar. Y sucedió algo importantísimo. Él se propuso, cuando estaba allí, habían alrededor de 30 competidores. Y él se propuso estar entre los 10. Y primero dijo, voy a pasar al número 15. Después voy a pasar al número 12. Voy a mejorar mi desempeño. Medía la velocidad que utilizaban. Se valió, claro, tenía algunos recursos para hacerlo. Se valió de técnicas con profesionales que lo apoyaron. Y terminó a nivel nacional de sexto cuando nunca había manejado moto en un tiempo de año y medio aproximadamente. De manera profesional, me refiero. Claro. Estamos hablando de manera profesional. Entonces, si eso ocurre, mira, una persona que tú consideres tímida y la timidez se vence a través de técnicas que están de alguna manera ya bien comprobadas, porque el gerente puede tener algunos aspectos, a lo mejor no es sumamente abierto, pero sí tiene que tener algunos elementos básicos de comunicación, claro, que le permitan poder conectarse con la gente que trabaja con él, con el equipo que lo va a respaldar. Así es. Así que hay unas etiquetas aquí que nosotros, de alguna forma, y este curso que nosotros estamos proponiendo, propone una información bien importante acerca de eso. Abre un poco la mente acerca de qué es lo que nosotros necesitamos y permite, porque básicamente es la llave para abrir la puerta para otras formaciones, porque el aprendizaje siempre es continuo. Así es. Mira, antes cuando yo era muchacho, hace unos añitos atrás, la gente decía que estudiar medicina era una profesión donde tenías que estar estudiando todo el tiempo. Y me doy cuenta que cuando decíamos eso éramos unos ignorantes, porque toda profesión la tienes que ir estudiando
todo el tiempo, tienes que ir incorporando información, tienes que ir transformándola en conocimiento y esto nunca para. En el tema de la consultoría muchísimo más, porque tú tienes que asesorar a otras personas. Claro. En el tema de la formación y tú tienes que estar al día y ese día se van incorporando elementos que, bueno, que nunca terminan. Así De es. hecho, te quiero comentar aquí públicamente que nosotros tenemos el curso de competencias gerenciales, sin embargo, tengo ya preparado uno de competencias para el gerente de recursos humanos, que son más específicas. Ya te lo voy a Magnífico, enviar para que lo reconozcas. ¿Por qué? magnífico. Porque una cosa lleva a otra y porque una cosa permite que tú te incorpores y pienses, bueno, si ya tengo la de los, a nivel general, también debe existir una al de operaciones, tiene que existir Claro, una para el de recursos humanos, tiene que existir uno para el de IT, de tecnología. Entonces, exacto. pues, es esto, ¿no? Es pensar siempre que nuestros procesos de habilidades están en expansión, que nosotros tenemos una identidad que de alguna manera está influenciado por valores, y estos valores de alguna manera nos van a generar un comportamiento, y este comportamiento se alimenta de unas habilidades, y estas habilidades funcionan dentro de un entorno, y ese entorno se va a ver impactado por todo lo anterior, y la manera que conocemos que va a sustentar todo este espacio es el aprendizaje, es el Así aprender. es, Y así. nosotros tenemos que estar conscientes de eso, la mejora continua, lo podemos llamar. Exactamente. Me encanta que manejes el término de educación continua, ¿no? Porque es un término que yo inclusive desde unos años atrás vengo diciendo, ¿no? O sea, nosotros nunca paramos de aprender. Y parece mentira, pero así sean las cosas más tontas, siempre estamos aprendiendo algo. Y bueno, cuando nos enfocamos ya en adquirir algo más específico, pues bueno, es cuando nos incorporamos a una capacitación, ¿no? Con algún experto, con algún curso, algún taller o una especialización si lo queremos ver con algo un poco más de nivel. Pero me encanta eso, me encanta también que, fíjate, que la parte de cuando hablé de la timidez y la broma, y tienes toda la razón, te doy toda la razón, son etiquetas, ¿no? Son etiquetas que nos ponemos y que tenemos que quitarnos esa etiqueta, ¿ok? Porque fíjate, el que resulta ser más tímido y que tiene un aprendizaje cuando quiere involucrarse y llevar a cabo un proyecto, resulta ser más efectivo que el que es más extrovertido. ¿Ok? Porque también tenemos el otro lado, el otra cara de la moneda, que es el que habla mucho. Que y se expresa, de repente se expresa muy bien todo eso, pero quizás no es tan efectivo como el que habla poquito. ¿Por qué? Porque es muy directo, muy conciso, es más, quizás más planificado, lleva bien sus procesos. Entonces, digamos, también hay como que tener el nivel, ¿no? de la balanza para poder tener estas mediciones. Entonces, me parece bien, me encantó bien la parte de las etiquetas y coincido totalmente contigo, Robbie. Mira, quiero tocar un punto de la parte del conflicto organizacional, ¿no? Lo mencionaste anteriormente, hace un momentico, pero quisiera darle un poquito más de profundidad, porque cuando estamos gerenciando, ¿ok? Ok, nos estamos comunicando, y fíjate, nos estamos comunicando a nuestro equipo de trabajo y nos estamos comunicando al cliente que es a quien le estamos haciendo el trabajo. O inclusivamente, si es un proyecto interno dentro de la organización, a nuestro supervisor inmediato o jefe inmediato. Entonces, el conflicto forma parte obviamente no llamémoslo organizacional porque también lo llevamos en nuestras vidas como tal. Entonces, siempre vamos a tener de alguna manera un conflicto y que tenemos que resolverlo. Explícanos un poquito cómo podemos llevar a cabo o manejar bien el conflicto a nivel gerencial. Fíjate, lo primero que tenemos que comprender es que el conflicto, no es que surgió el conflicto, no es que creaste conflicto, el conflicto está allí. La teoría del Siempre va a conflicto estar. dice que a partir, siempre va a estar. Lo que nosotros hacemos es minimizar los daños que pudiese ocasionar ese conflicto, porque y comprenderlo de manera que eso no afecte nuestra coexistencia. Eso es básicamente
lo que el gerente debe saber. Y cuando el gerente interviene como mediador, cuando el gerente interviene como negociador, lo que busca es no desaparecer el conflicto, porque el conflicto, a partir de que somos diferentes, y somos diferentes, aunque mucha gente diga que todos vamos a ser iguales, que bueno, que la cuestión es igualarnos, mira, a nosotros no nos puede igualar nadie, porque nosotros somos diferentes por la naturaleza. De hecho, la naturaleza misma nos dice la diferencia en el mar, en el océano: el pez grande se come al pequeño, el pez pequeño tiene que tener astucia para evitar que ser devorado. Es decir, esas diferencias hacen que la convivencia, entender la dinámica de la convivencia. A partir de allí hay que entender que cuando tú entiendes que el conflicto no es que tú lo desapareces, sino que existe, ya tú tienes la mitad de todos esos procesos resueltos. Okay. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo debemos abordar? Con diferentes técnicas, con diferentes, vamos a decir, formas de interpretarlo, pero sobre todo de cómo yo observo y me doy cuenta, porque yo debo de ser un observador permanente de lo que sucede dentro de mi organización, con mi gente, cómo de alguna forma yo intervengo para minimizar los efectos que pueda tener el conflicto. Cómo yo de alguna forma entiendo que el conflicto es algo que yo no puedo evadir, no puedo evitar, pero sí puedo intervenir para que no tenga efectos que, vamos a decirlo, deterioren Sí, que no el tenga curso impacto. normal de los acontecimientos, o que no tenga impacto, exactamente. Pero pensar de que no hay conflicto, si el conflicto es una relación, pues, y los matrimonios siempre van a tener conflicto. Vamos a hablar desde el punto de vista familiar. Los socios siempre van a tener conflicto. Lo que pasa es que ese conflicto no se puede manifestar en agresión, por ejemplo. Claro. No se puede manifestar en componendas, por ejemplo. No se puede manifestar en juegos sucios o juegos ocultos, agendas ocultas, porque de alguna forma van a deteriorar todo el proceso en Claro. general. De tal manera que gerente que no maneje conflicto siempre lo va a tener, porque siempre, o siempre va a impactar, como lo acabas de mencionar, de una manera determinante en su gestión, y no va a tener la capacidad para detectar. En el curso que nosotros estamos ofreciendo, aparece cómo nosotros detectamos cuándo empieza el conflicto, cuándo de alguna manera empieza a dar señales, y cuándo está en señal de alarma, que bueno, que tenemos que buscar hasta ayuda externa, porque llega un momento en que nosotros no lo podemos resolver por la escalada a la cual llegó, por nosotros mismos. Eso hay que estar claro. A veces necesitamos ayuda, a veces, como por muy competentes que seamos, requerimos pues que nos den una mano para resolver allí algunos elementos que se presentan en toda gestión. Perfecto, no, excelente. Ah, mira, por aquí tenemos una pregunta. No es pregunta. Nos están invitando se quieren incorporar a la charla, pero bueno, vamos a continuar. Magnífico lo del conflicto, y comparto todo Mira, fíjate algo, Joycer, lo que yo digo Ajá. muchas veces es controversial, porque sí, porque yo me meto en lo profundo de los libros, yo no me meto solamente en internet, en lo profundo, lo más profundo de ellos, y converso con personas que tienen un conocimiento que va más allá de lo cotidiano, de lo que manejamos por allí, y a veces digo cosas que la gente siente la necesidad hasta de rebatirlo, pero a mí me encanta eso, Claro. porque es una oportunidad para darle más fuerza a la idea y para convencer a personas que quizás no lo estén, de que hay elementos que hay que ponerle mucho cuidado, y que anteriormente, cuando se hablaba de que un gerente tenía que estar pendiente del conflicto, antes era algo que tenía que tener administrativamente todo en orden. Ahora se habla de que tiene que tener a su gente contenta, de que tiene que tener a su gente motivada, de que tiene que tener a su gente dispuesta anímicamente para convertirse pues en colaboradores de lo que tiene que suceder en la organización. Claro que sí, tiene que ser empático, para poder manejarse. Tiene que ser, claro. Así es, así es. Y bueno, y eso forma, o sea, y eso obviamente se pule, ¿ok? No vamos a decir que se aprende, ¿no? Sino que se pule, porque obviamente, como tú dices, siempre vamos a tener conflictos en nuestras vidas. El caso el ejemplo más, digamos, más claro es el de un matrimonio. O sea, tú te casas con tu pareja, ¿verdad? Eres muy feliz, pero no todo es felicidad, y tiene que siempre haber alguna diferencia para que
exista esa comunicación, esa resolución de esos problemas, esa comprensión, esa reconciliación, o sea, eso, todo eso forma parte de eso. Entonces, gerencialmente, cuando estamos en esto, trabaja de la misma manera. Entonces, la empatía y poder ganar algún tipo de herramientas que podamos aprender para manejar bien el conflicto es fundamental. Entonces, pienso que dentro de lo que tú puedas aportar a nivel de aprendizaje, de enseñanza, pues es genial, ¿no? O sea, me parece bien. Mira, Robin, tú dijiste ajá, algo muy importante que me gustaría acotar, porque mucha gente cuando, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Cambio Organizacional y una persona me dijo, cuando saques el libro Cambio en las familias, me avisas. Y yo le dije, bueno, no, te estoy avisando porque tienes que comprar ese libro porque eso sirve también para la familia, porque la familia es una organización. La familia claro, también, porque total, hay gente que cree que tener una familia es este, eh, tener hijos y bueno, y ver cómo en un jardín le echas agua y van naciendo, ¿no? Esto también tiene que tener precisión acerca de los cambios del entorno que afectan a tu familia claro, y como organización proponerte objetivos tanto para ti como para tus hijos y ver en qué momento ellos se independizan, como en una organización se generan sucursales, bueno, los hijos empiezan también a convertirse en adultos y a generar sus propios procesos, sus propios recursos. así Entonces es, yo le dije, mira, ese libro también es para ti, no necesito sacarlo. Sería muy tal bueno porque cual. serían los ejemplos, no aparecen ejemplos de familias, pero sí ejemplos que pudiesen estar vinculados con procesos que ocurren en toda organización, incluyendo las familias. Así que es bien interesante eso Qué, que qué, mencionaste, pues el qué, ejemplo, inte- pues no está fuera de qué- lugar. Claro, claro, mira, y qué interesante ver a la familia también como una organización, ¿no? O sea, que súper, ¿no? Y que cuando los hijos se van es una sucursal. ¡Wow! Qué relación más genial. Me parece bien el ejemplo que das y es así. Fíjate, y que esa sucursal represente a los valores que tú le incorporaste Claro, a tu familia, esto es lo exacto, importante. Y que exacto. esa persona, en base a esos valores, incluso escoja a su pareja, de acuerdo, porque es un proceso como análogo, pues la captación, pues, que tú veas una Claro, persona que de verdad te va a acompañar en todos esos sueños que tú tienes, en todas esas metas, en todos esos objetivos que alguna vez te has propuesto, porque en alguna vez sucede que no es así, claro, que claro. el fracaso de los matrimonios muchas veces sucede por un proceso de captación. No seleccionas a la persona que de verdad puede acompañarte en todo eso que tú aspiras que te acompañe. Y si te pones a ver, es un proceso muy, pero muy similar, con unas características que se diferencian, que son también discutibles. Así es. Bueno, súper interesante esa comparación, Romy. ¿Verdad que, bueno, te felicito por ese punto y ya inclusive me pusiste a maquinar cosas geniales como temas de conversación, de verdad que genial. Mira, Robin, quiero hablar otro punto. Ya llevamos un tiempo bien chévere, pero quiero hablar otro punto que me llama mucho la atención y es la parte de la parte gerencial donde se le dice al experto, al gerente, la parte de ser analítico. De ser analítico creo que también es importante. Existen herramientas y creo que aportan para la toma de decisiones. Háblanos un poco de esa parte. Mira, tú acabas de hablar de conversación y mucha gente de manera informal, de manera, vamos a decirlo, espontánea, hace sus análisis. Cuando hablamos de algo, hacemos un análisis, porque de alguna forma estamos desagregando elementos y los vamos colocando de manera que cada elemento lo discutimos por separado. Hablamos de la situación de un país, lo estamos analizando, de la situación política de otro, lo analizamos, de la situación económica y lo analizamos, del tema migratorio, lo analizamos y la gente en cualquier charla, tertulia, analiza de manera, vamos a decirlo, frecuente y recurrente. Pero para analizar también necesitamos herramientas para que ese análisis tenga consistencia, para que ese análisis tenga un fundamento, para que ese análisis de alguna manera
se ha analizado de forma sistemática y científica. Y allí proponemos, de hecho, dos herramientas y en las conversaciones que podemos tener con los que participen en el curso, podemos amplificarlas, pues al menos mencionarlas y discutirlas en el periodo que corresponda. Pero es importante que todo gerente analice, sepa analizar, que piense lógicamente, porque muchas veces hay problemas sencillos que solamente con la lógica nosotros lo podemos disolver. Sí. Y hay conflictos que, si lo analizamos correctamente, podemos iniciar procesos de reparación de daños y disminución de los mismos dentro de la organización. Es decir, analizar es importantísimo. Nosotros tenemos que desarrollar esa mente analítica. Y fíjate algo que es bien interesante. Los gerentes siempre están dispuestos y abiertos a este tipo de herramientas porque les fascina saber con cierta precisión que lo que van a discutir ha pasado por una herramienta de análisis que tiene fundamento. Así que ese es fundamental. Analizar es algo que hacemos nosotros corrientemente, pero contar con herramientas que fundamenten ese análisis, claro, es fenomenal. No solamente para los gerentes, para cualquiera de nosotros que quiera hablar con cierta propiedad acerca de un tema en especial. Así, eso lo que te va a transmitir es propiedad al momento de tú hacer la discusión con tu equipo o con el cliente en dado caso, ¿no? Claro, sí, puedes analizar de todo, pues vas a analizar desde desempeño, vas a analizar desde cruce de situaciones económicas con situaciones políticas para saber si vale la pena continuar, detenerse, ralentizar, avanzar. Hay muchas maneras de un objetivo que tú tengas, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus debilidades y qué amenazas están allí que pudiesen impedirte que tú cumplas tus objetivos. Todo esto es importantísimo conocerlo y conocerlo bien, es importante, porque muchas veces en la universidad se maneja de manera, porque en la universidad pasa algo y en todo centro de formación formal. Yo te voy a decir algo, yo no puedo renegar de mi formación académica, porque yo tengo un título de licenciado en Administración, de Educación, tengo una especialización en Recursos Humanos, maestría en Gerencia y estoy realizando un doctorado en Ciencias de la Educación. Si yo fuera incongruente, si te dijera que no creo en la formación académica, pero la formación que a mí me ha dado más herramientas ha sido una formación como la que nosotros estamos proponiendo. Cuando empecé a trabajar en diferentes organizaciones que me permitieron trabajar con gente que manejaba más práctica que teoría, que tenía ejemplos que los profesores no poseían por falta de experiencia, vamos a decirlo, operacional. Y bueno, yo me considero un producto de los dos, pero si me hubiera quedado solamente con la experiencia académica, obviamente no estuviera conversando contigo ni tocando estos temas. Así es, mira, por ahí te están saludando, el morocho. Bueno, saludos a todas las personas que se están conectando. Mira, las redes sociales, y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos proponiendo, nos han conectado con gente que habían, vamos a decirlo, desaparecido materialmente de nuestras vidas, pero no de manera como recuerdo, como afecto. Claro, claro. Y me ha pasado muchísimas veces que he estado en una actividad como esta y aparece gente que tenía años que no sabía absolutamente nada y me alegra muchísimo que esto logre conectarnos de esta manera. Y así como nos logra conectar de manera, vamos a decirlo, de amistad familiar muchas veces, también me ha pasado, también debemos aprovechar esto para la educación. Esto es un momento para utilizar estas herramientas para la formación, para mejorar continuamente, para incorporar nuevas habilidades, nuevos conocimientos y, por supuesto, nuevas competencias, que es lo que nosotros estamos proponiendo en estos momentos. Así es, magnífico, Robin. Mira, quiero tocar un último punto, ¿ok? Que considero, digamos, importante, ¿no? Porque a veces confundimos un término con otro, ¿no? La parte del liderazgo. Creo que un líder no necesariamente, o sea, líder y gerente no son iguales. No siempre va, no siempre va. No siempre va. Entonces, a veces confundimos que un buen líder es un buen gerente, pero no.
en mi opinión, pues no debe ser así. O sea, debería en teoría, pero quizás la práctica no. Háblanos un poquito sobre las diferencias de estos dos términos, cómo se compenetran, cómo interactúan entre sí, ¿no? Mira, un líder, vamos a tomar una definición de líder, una persona que tiene seguidores y que tiene influencia sobre esos seguidores. Un líder no necesariamente tiene que ser un gerente. Así es. Yo soy de repente un líder político, me siguen y bueno, motivo, tengo influencia sobre mis seguidores para que sigan determinada idea o determinada propuesta. Un líder no necesariamente tiene que ser un gerente, porque si soy un líder político me busco unos gerentes para que me administren, me gestionen, me organicen, que es lo que yo estoy proponiendo. Pero un gerente siempre tiene que ser un líder. Esa es una gran diferencia. Aunque un líder no tenga que ser un gerente tiene que ser un líder. Mira, ¿Por qué? Porque tiene que tener influencia en sus equipos. Qué interesante. Tiene que tener influencia sobre las personas a las cuales le propone las tareas, a las cuales las personas tiene que tener influencia con quien planifica, tiene que tener influencia con quienes cotidianamente están a su lado procurando el cumplimiento de los objetivos. Un gerente tiene que tener en sus equipos esa conexión que le permita que lo sigan. Y un gerente que no tiene seguidores, para mí le falta, es una mesa que le falta una pata. Así es. Es decir, que siempre va a estar movilizándose. Nosotros hemos tenido experiencia, y yo he tenido experiencias trabajando con gerentes que inmediatamente te das cuenta que no son líderes. Y nuestro trabajo ha sido preparar con ciertas herramientas, porque como te dije, eso me permite incorporar una frase controversial también dentro del esquema de los refranes, que los líderes no se hacen, nacen. Nosotros ese paradigma lo escribimos en un papel y le ponemos fuego para que se vuelva cenizas, porque toda persona puede convertirse en un líder. Lo que necesita son herramientas, lo que necesita son obviamente motivación, lo que necesita es un propósito para convertirse en esa persona que influencia sobre los equipos. Necesita una motivación para hacerlo, y nosotros hemos logrado eso en muchas ocasiones y ha sido un éxito dentro del punto de vista de la gestión de las personas y de las personas que han confiado en nosotros. Nosotros en una oportunidad tuvimos a una persona que su padre se encontraba enfermo, quería dejarle un grupo de empresas importantes a uno de sus hijos. Y él dice, pero lo único que veo es que ese muchacho es medio bobo. Y nosotros, bueno, eso no lo dijo el papá, pero nosotros teníamos que conocer al muchacho y nos dimos cuenta que lo que sucedía era que su padre tenía un carácter muy fuerte, muy por un lado decía que confiaba en él, pero por otro lado lo protegía y era muy dominante. Creo que es la palabra que más se acerca. Sí. Luego le dijimos, bueno, pero permítenos la confianza para que esa persona empiece a tomar decisiones, para que esa persona empiece a generar primero confianza en sí mismo, para que sienta que cuando uno se comunica adecuadamente, cuando uno propone con argumentos, cuando uno le hace entender a la gente que lo que se está haciendo es por el bien de todos, puede empezar a generar procesos de liderazgo. Y te voy a decir ahorita que la persona, bueno, yo creo que lo malo es que dice que creo que no nos necesita ahora, porque se siente pero con mucha confianza, y desafortunadamente la persona ya no se encuentra entre nosotros, el que nos contrató, y al mando de unas empresas muy importantes dentro de Venezuela, Panamá y Estados Unidos, está ese muchacho que estuvo con nosotros en un proceso muy interesante y de mucho aprendizaje, no solamente para él, sino para nosotros, porque claro, el que busca propiciar aprendizaje primero tiene que tener la humildad para decir que los primeros que tenemos que aprender somos nosotros. Así es. No, excelente. Mira, por aquí nos comentan que jefes muchos, líderes pocos. Así que es así, ¿no? Entonces, coño. Pero viene el punto, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿ok? Que todo
todo gerente pues debe manejar liderazgo, ¿ok? Debe manejar liderazgo y no al revés. Entonces, ese punto es interesante y como todo, y como lo acabas de decir al final, pues hay herramientas que te permiten pues aprender y empezar a trabajar, mira aquí, mucho cacique y poco indio, este, a trabajar esa parte. Entonces, bueno, la gerencia siempre, mira, a mí, en mis años de experiencia, a mí Mira, disculpa un poquito, tomando en cuenta ese comentario que hace Luis González. ajá, Bueno, ese comentario, cuando existe mucho cacique y poco indio, eso lo que te está indicando, eso es un indicador que no hay liderazgo. Eso es lo que sucede, mucho cacique y poco indio, porque los procesos de liderazgo, aunque ahorita son planos, ahorita son lineales y permiten la participación de todas las personas, eso no quiere decir que los demás vayan a tomar las decisiones o que la influencia esté diluida entre todos. Así que eso es un buen indicativo de que allí no hay liderazgo. Hay que trabajar eso y hay que buscar exactamente. la fórmula para que se construya, se genere un buen liderazgo. Así es, así es. Ese es el punto. Eh, Me parece genial el punto que acabas de decir con todo esto. Creo que forma parte ya integral de todo el proceso de- de capacitación que has diseñado, que has desarrollado. Eh, Estos puntos son fundamentales dentro de la estructura que el gerente debe incorporar como parte de su labor, ¿ok? Y mejorar aquellas en las que se sienta deficiente, ¿no? Entonces, eh, creo que el aporte que puedes dar como parte del cierre de este live y de esta temática es esa, ¿no? O sea, me encanta la parte de que podamos especializarnos quizás por departamentos y áreas más adelante. Y bueno, cualquier otra creatividad tuya que desees enseñar, pues por supuesto va a ser bienvenida y viniendo de ti, por supuesto, también va a estar genial, ¿no? Porque creo que eres bien estructurado, eres una persona que he visto que trabajas bastante organizado y con una planificación bien llevada. Entonces, si quieres aportar algún otro punto adicional que yo haya dejado fuera de mis apuntes, pues este es el momento. Mira, no, el mensaje que yo quería dejar es que muchas organizaciones creen que consideran que su trabajo medular es únicamente el trabajo. Hay un trabajo que hay que hacer constantemente, que es el mejoramiento del desempeño de las personas. Y ese mejoramiento se logra aprendiendo. Y ese aprender debe ser un aprender consciente, un aprender que de alguna forma tenga parámetros de visión a corto, mediano y largo plazo. En estos momentos que nosotros estamos pasando por una situación en todo el mundo, bien particular, bien singular, la alternativa de prepararnos de manera virtual ya no se convierte en una alternativa, si se convierte en como que el Claro, camino. Y partiendo desde allí, nosotros estamos trabajando de una manera seria, de una manera, como tú dices, estructurada, con elementos de diseño instruccional que se tienen que realizar, con elementos de objetivos que se tienen que cumplir, con claridad en lo que se quiere que el participante obtenga al salir de la formación claro, y que también al salir de ella se dé cuenta que no terminamos, que esto es un continuo, así esto es, es algo que, un proceso que nunca termina y que continuamos siempre, siempre aprendiendo y buscando las herramientas y quien tenga los conocimientos para que nos aporten, para que ese aprendizaje tenga coherencia, tenga utilidad y pueda servirnos no solamente para nuestro desempeño dentro de la organización, sino fuera de ella también. así es. No, magnífico, Robin. De verdad que bueno, te felicito y te agradezco tu participación en este live. Creo que es uno de mis favoritos por la temática, ¿no? O sea, me encanta toda la parte, lo que es la parte gerencial,
que manejamos hoy en día muchos términos, muchos conceptos y a veces la gente con tanta información no concibe en focalizarse o en ver qué tipo de aprendizaje necesita, porque de gerencia te pones en Google gerencia y te sale cualquier cantidad de cosas. Pero entonces yo pienso, me encanta tu punto y tu herramienta, tu curso que has diseñado, porque es un curso, como quien dice, introductorio, donde abre las posibilidades y dependiendo del profesional, pues expande ese análisis interno para poderse desarrollar y quizás especializarse más adelante en otras cosas. Entonces es fundamental este proceso de capacitación y vuelvo y siempre repito lo mismo, todo profesional debe tener un componente gerencial, si no está vacío, ¿ok? No necesariamente, Algo importante que iba a mencionar, no existen los ratones de laboratorio. Ya todo el mundo tiene que aprender a trabajar en es equipo. correcto, Ya no existe un solo trabajo donde tú trabajes aislado. No existe uno solo. así es. Siempre tienes que tener alguna relación con otro, con un cliente. Yo que trabajo de manera independiente y que tengo mi emprendimiento, mi empresa interdidáctica desde hace alrededor de 12 años. Alguien alguna vez me preguntó que cómo era trabajar sin jefe. Yo le digo, ¿cómo que no tengo jefe? Mis jefes son mis clientes. Cuando un cliente me dice algo a mí, yo tengo que correr y tengo que verlo de esa manera, porque si no, no avanzo. Claro. Y además de eso, es otra cosa bien interesante que está relacionado con lo que te acabo de mencionar. El tema es que nosotros no podemos quedarnos atrás en ese sentido, pues. Y el tema gerencial es un tema que tiene que ver con el desarrollo, y el desarrollo habla Sí. del futuro. Nosotros, mientras tengamos formación gerencial, si soy analista y quiero desarrollarme como gerente, aún cuando mi organización no me lo ha señalado, tengo más posibilidades de que me seleccionen para un cargo que si no lo hubiese hecho. Así Claro. que es una cuestión ya que tiene que ver incluso, como tú mismo lo dijiste, también con la visión personal de cada quien, que es algo que nosotros también tratamos de desarrollar. Claro que Bueno, sí, claro que sí. de verdad, para mí ha sido un excelente eh, momento de compartir contigo, un placer, de verdad me parece una persona excelente. A Gracias. ti te deseo todo el éxito en tu emprendimiento. Yo sé que eres una persona muy trabajadora, muy estudiosa y que de alguna manera merece esa recompensa que algunos llaman éxito, algunos llaman logro. Así es. Gracias. Pero estoy seguro que esto que estamos haciendo nosotros nos va a ir muy bien porque estamos proponiendo algo que tiene mucho valor Claro. y que el valor, cuando hablamos de valor, hablamos de todo lo que podemos hacer con eso, el significado real de la palabra valor. Así es. Y siempre con la disposición de mejorar e incorporar nuevos productos Así es. al catálogo de cursos de IDE. Así Así es, que así bueno, es. estamos con toda la disposición de continuar. Y bueno, y le invito a todas las personas a que participen en este curso de desarrollo de competencias gerenciales que ya está disponible Así es. y en el mercado, para que cada quien asuma la responsabilidad de aprender, que es una responsabilidad además es muy bonita y que trae muchas satisfacciones. Sí, mira, y el aprendizaje es algo que no se debe tomar a la ligera, siempre debe considerarse, todo profesional debe siempre aprender, aprender para que pueda estar como los médicos, estar al día, manejar nuevas herramientas, inclusive el aprendizaje, mira, todo esto es tan bonito, Roy, que el aprendizaje no simplemente también, por lo menos metodológicamente como yo lo trabajo con ustedes, los facilitadores que forman y hacen vida con IDEM, es que más allá de lo que estamos enseñando, también no dejamos la parte humana por fuera y estamos ganando un amigo. Si yo me formo contigo, ¿okay? Yo tengo tu contacto y tu persona para poder aprender de ti, por supuesto, para poder también consultarte, para más adelante, una vez que yo inclusive se haya finalizado el proceso de capacitación, oye, yo tengo tu contacto, yo más adelante puedo volverte a tocar la puerta, conversar otras temáticas, en fin, ganar un amigo que
es lo bonito que hace que nosotros todavía mantengamos esa humanidad, ¿no? No es la distancia y todo esto que hemos ganado a través de lo que estamos viviendo hoy en día, no significa que a pesar de que no nos estemos viendo personalmente, fíjate que con esta tecnología te estoy viendo, estamos conversando, estamos pasando un rato súper chévere y estamos aprendiendo. Entonces, eso a mí me encanta porque cuando el facilitador tiene la experiencia de enseñarle a otros, han ganado a esos participantes que forman parte de ese aprendizaje, han ganado esa amistad y que más adelante sigue ese contacto, esa unión, ese chateo así, mira, estoy saludando a Robin, mi profesor, voy a consultarle algo, esto. Eso es lo bonito de todo este proceso de aprendizaje, porque no es robotizado. Uno cuando dice, no, educación a distancia, voy a aprender con un computador, sí, pero detrás del computador hay una persona que es humana igual que tú y te estás relacionando con esa persona y esa persona te está enseñando. Entonces eso es lo bonito de todo esto y que las personas puedan entenderlo es fundamental, porque más allá del aprendizaje es ganarse al amigo, es ganarse a ese profesional para en un momento, inclusive, si llegase a encontrar en la calle, poderse en ese momento ahí sí saludarse bien, darse un abrazo, un machucón de mano, y eso es lo interesante de estos procesos de formación a distancia, ¿no? Entonces, mira, gracias de verdad. Esta es tu casa, Robin, cuando quieras proponer alguna temática, algo que podamos conversar y que nuestra comunidad se pueda participar y aprender de ella. Mira, con muchísimo gusto, o sea, no sientas esa etiqueta, como dices, de no preguntar, sino al contrario, siéntete libre de hablarlo y de proponerlo, que con muchísimo gusto seguro vamos a ver cómo hacemos para que esa audiencia de nosotros, esa comunidad digital, pueda también tener esa información. Así que muchas gracias por participar en este espacio. Te agradezco de verdad el esfuerzo que has tenido y el tiempo para conversar acá. Y bueno, nada, este, eh, te dejo tu último minuto para que te despidas, pues. No, bueno, gracias a ti y a todas las personas que se han conectado, las que se van a conectar, las que nos van a escuchar a futuro, porque esto va a estar, como dijiste, Sí, señor. colgado pues Sí, señor. en tus diferentes redes. Y bueno, mi mensaje es que vamos a continuar formándonos y vamos a aprovechar estos momentos para precisamente utilizar estas herramientas que nos brinda la tecnología de la información y comunicación para nosotros continuar avanzando en este camino tan bonito que es el aprendizaje. Sí es. Bueno, a todos muy buenas noches y bueno, nos estamos viendo. Vale. Gracias por No, gracias todo. a ti, de verdad. Muchas gracias y bueno, que pases una feliz noche y excelente fin de semana.